Camilo Cienfuegos no era solo un soldado, era el alma de una isla que buscaba esperanza tras años de lucha. Su sonrisa de pueblo chocaba de frente con la mirada calculadora y fría de un Fidel Castro que ya planeaba su trono. Mientras Fidel hablaba de ideologías raras en discursos de horas, Camilo hablaba el lenguaje sencillo de la gente humilde de campo. El sombrero alón se convirtió en el símbolo de una cubanía que no necesitaba permiso de nadie para existir con orgullo. Los cubanos lo veían como uno de los suyos, sin esa distancia de seguridad que siempre imponen los dictadores. Fidel notó muy rápido que en las plazas los gritos por Camilo eran mucho más fuertes que los suyos. La envidia es un veneno que corre rápido por las venas de los que quieren tener el poder absoluto. Camilo no tenía ambición de mando, pero el pueblo cubano ya lo había elegido como su líder y futuro. Esa conexión orgánica con la masa era algo que Fidel nunca pudo fabricar de verdad a pesar de su oratoria. La figura del señor de la vanguardia empezó a ser una sombra demasiado grande para el ego del comandante. Cada vez que Camilo caminaba por la calle, se formaba un tumulto de cariño genuino que Fidel miraba con recelo. Fidel prefería el miedo de sus subordinados, pero Camilo prefería la alegría de una libertad que todavía parecía real. Empezaron a circular rumores de que Camilo no estaba de acuerdo con el rumbo comunista que tomaba la cúpula. Su lealtad era con Cuba y con su gente, no con una doctrina importada de tierras lejanas y muy frías. Esa independencia de criterio fue la sentencia de muerte para el hombre que mejor representaba el espíritu nacional cubano. La popularidad de Camilo alcanzó niveles que ponían en peligro la estabilidad del culto a la personalidad de Fidel. En los primeros meses de 1959, el nombre de Camilo se escuchaba en cada solar y en cada bodega. Fidel sabía que en unas elecciones libres, el hombre del sombrero alón le ganaría por una mayoría aplastante. El carisma de Camilo no era un producto de la propaganda, sino el resultado de su valor y su sencillez. Fidel empezó a sentirse como el segundo en una obra de teatro donde él quería ser el protagonista. Los informes de inteligencia de la época ya advertían sobre el peso político que Camilo ganaba en las filas. El pueblo lo veía como el puente hacia una democracia verdadera, lejos de los extremismos que ya asomaban. Camilo se sentaba a comer con los soldados y escuchaba las quejas de los campesinos sin poner excusas. Esa actitud lo hacía peligroso para un sistema que necesitaba súbditos obedientes y no ciudadanos con pensamiento crítico. La cúpula castrista comenzó a ver en él un obstáculo para la implantación del modelo soviético en Cuba. Fidel y Raúl Castro sabían que Camilo nunca aceptaría la entrega de la soberanía a una potencia extranjera. El plan para neutralizarlo comenzó con pequeñas misiones que lo alejaban del centro de las decisiones importantes. Lo enviaban a resolver conflictos internos mientras ellos consolidaban el control sobre los mandos militares de la isla. Camilo iba a donde lo mandaran con la lealtad de un hombre que cree en la palabra de sus hermanos. No sospechaba que estaba caminando directamente hacia una trampa diseñada por la ambición de quienes llamaba amigos. El incidente de Huber Matos en Camagüey fue el detonante que Fidel utilizó para orquestar la desaparición definitiva de Camilo. Huber se había rebelado contra la infiltración comunista y Fidel envió a Camilo a arrestarlo personalmente para probarlo. Sabía que Camilo y Huber eran amigos cercanos y que esa misión causaría una fisura emocional en el comandante. Camilo cumplió con la orden, pero lo hizo con una decencia que molestó profundamente a los hermanos Castro. Durante el proceso, Camilo se dio cuenta de que las preocupaciones de Huber sobre el comunismo tenían una base real. Fidel temía que Camilo se uniera a la rebelión del Llano y que el ejército entero lo siguiera. La lealtad de las tropas hacia Camilo era tan fuerte que una orden suya podía cambiar el destino. El arresto de Huber Matos dejó a Camilo en una posición moral muy difícil frente a sus propios hombres. Fidel aprovechó ese momento de debilidad política para acelerar los planes de eliminación física de su competidor. Le ordenó regresar a La Habana de inmediato en una avioneta pequeña, en medio de informes de mal tiempo. Era un vuelo innecesario que se podía haber evitado con un poco de sentido común y de cuidado. Camilo, siempre valiente y quizás un poco confiado, subió a ese avión sin saber que no llegaría. El Cessna 310 partió de Camagüey hacia la capital un 28 de octubre que cambiaría la historia cubana.
Fidel ya tenía preparado el discurso de la desaparición antes de que el avión despegara del suelo firme. Lo que siguió fue uno de los actos de teatro político más grandes y macabros de la dictadura cubana. La desaparición de la avioneta es un misterio que solo se explica desde la complicidad de los que mandaban. Nunca apareció un solo resto del fuselaje, ni una mancha de aceite en el mar, ni rastro alguno. En las aguas poco profundas entre Camagüey y La Habana, un avión no se desvanece así como así. La versión oficial habló de un accidente provocado por una tormenta que nadie más vio ese día trágico. Sin embargo, pilotos de la época aseguran que el tiempo no era tan extremo para derribar a un Cessna. Se dice que el avión fue interceptado por cazas de la propia Fuerza Aérea de los hermanos Castro. Otras teorías apuntan a que la avioneta fue saboteada en tierra antes de que Camilo subiera con su escolta. Fidel montó una búsqueda mediática impresionante para engañar al pueblo y mostrar una supuesta preocupación por su vida. Salía en televisión con ojeras fingidas, pidiendo a los pescadores que buscaran al héroe perdido en el mar. El pueblo de Cuba se volcó a las costas con una fe ciega, sin saber que el culpable estaba dirigiendo. Era un espectáculo cruel para ganar tiempo mientras consolidaban el control sobre las unidades militares que adoraban a Camilo. Cada día que pasaba sin noticias, Fidel se hacía más fuerte y la figura de Camilo se desdibujaba. El vacío dejado por el señor de la vanguardia fue llenado rápidamente por la figura autoritaria de Fidel. No hubo un peritaje independiente ni una investigación internacional sobre lo que realmente sucedió en ese vuelo final. La verdad fue sepultada bajo toneladas de flores lanzadas al mar cada año como un ritual de olvido. Camilo fue asesinado por la envidia de un hombre que no soportaba no ser el más amado. El pueblo cubano siempre ha sentido en sus entrañas que a Camilo lo quitaron del camino a propósito. En los barrios se comentaba en voz baja que Fidel no podía dormir tranquilo mientras Camilo estuviera vivo. La frase "vas bien", Fidel se convirtió en una carga irónica que el dictador tuvo que cargar siempre. Fidel la usaba para legitimarse, pero el pueblo sabía que Camilo la dijo con la sinceridad del que confía. La cúpula de los Castro ha pasado décadas intentando borrar cualquier indicio de la trampa que le tendieron. Han fabricado una hagiografía donde Fidel y Camilo eran como hermanos inseparables hasta el final de los tiempos. Pero la realidad histórica muestra una serie de desencuentros ideológicos que eran imposibles de resolver con palabras. Camilo representaba la cubanía alegre y rebelde, mientras Fidel representaba la disciplina sombría del partido único totalitario. Si Camilo hubiera vivido, la historia del comunismo en Cuba habría sido muy diferente o quizás inexistente hoy. Él no habría permitido los paredones de fusilamiento sin juicio ni la persecución por motivos de opinión política. Su presencia era un freno para los instintos dictatoriales de un Fidel que ya se sentía un dios. La desaparición de Camilo fue el primer gran ajuste de cuentas dentro de la propia revolución cubana triunfante. Después vendrían muchos otros, pero ninguno dolió tanto al corazón de la nación como el de él. Los cubanos no olvidan que su héroe más querido se perdió en un mar de mentiras oficiales y engaños. Hoy, su imagen es usada por la misma dictadura que lo eliminó para seguir adoctrinando a los niños. La trampa de Fidel a Camilo es la base sobre la cual se construyó el miedo dentro de la cúpula. Los que estaban cerca entendieron que si Fidel pudo deshacerse de Camilo, podía deshacerse de cualquiera de ellos. Raúl Castro fue un cómplice necesario en este proceso de purga interna para limpiar el camino al mando. El Che Guevara, aunque era amigo de Camilo, terminó aceptando la versión oficial para seguir con sus planes. La eliminación de Camilo fue un mensaje claro para todos los comandantes que tuvieran brillo propio en la isla. El sistema cubano no permite dos soles, solo uno que brille con la luz de la propaganda estatal. Fidel Castro manipuló el dolor de la familia de Camilo para que no hicieran preguntas incómodas sobre el vuelo. Les dio cargos y honores, pero siempre bajo la vigilancia estricta de los órganos de seguridad del Estado. El mito de las flores en el mar es una de las herramientas de control emocional más potentes del régimen. Cada 28 de octubre, obligan a los niños a ir a la costa para mantener viva la mentira oficial. Es una forma de enterrar la verdad cada año bajo un manto de pétalos y de consignas vacías. Camilo Cienfuegos se convirtió en un mártir útil, alguien que ya no podía hablar ni desmentir a los Castro.
Su silencio es lo que Fidel necesitaba para poder decir que él era el único heredero del 26 de julio. Pero el pueblo, en su sabiduría popular, sigue diciendo que a Camilo lo mató la envidia del caballo. Ese es el juicio final que la cúpula de los Castro nunca ha podido borrar de la mente cubana. El repudio que sienten los cubanos por los Castro tiene su raíz en estas traiciones fundacionales del sistema. No se puede confiar en alguien que sacrifica a sus mejores amigos para quedarse con el poder absoluto siempre. La cúpula vive hoy rodeada de lujos mientras usa la imagen de un Camilo humilde para pedir resistencia. Es un descaro usar el sombrero de Camilo mientras ellos viajan en yates y viven en mansiones privadas. El cubano de a pie sabe que Camilo nunca habría aceptado el hambre que hoy sufre su pueblo querido. Él habría estado en la primera línea de las protestas, defendiendo el derecho a la comida y la libertad. La figura de Camilo es hoy un arma contra la dictadura porque representa todo lo que ellos no son. Fidel era el control, Camilo era la espontaneidad. Fidel era el dogma, Camilo era la vida misma fluyendo. Esa diferencia es la que hizo que el pueblo lo amara tanto y que Fidel lo odiara tanto. La falsa desaparición es una herida abierta que sangra cada vez que un cubano se lanza al mar. Muchos sienten que Camilo también se fue en una balsa invisible, empujado por el odio de los que mandan. La cúpula de los Castro ha intentado por todos los medios que la verdad se pierda en el fondo del océano. Pero las historias pasan de abuelos a nietos, y la sospecha de la traición es parte de nuestra identidad. No hay homenaje oficial que pueda tapar el hecho de que Camilo era un estorbo para la tiranía. Su muerte fue el precio que pagó Cuba por dejar que un narcisista se hiciera dueño de todo. Vincular la muerte de Camilo con el comunismo es entender que el sistema no admite líderes carismáticos libres. El comunismo prefiere burócratas grises como Marrero Cruz o figuras de madera que no cuestionen nada en absoluto. Camilo era demasiado humano, demasiado cubano y demasiado libre para encajar en el molde del hombre nuevo. Su desaparición facilitó la sovietización de las Fuerzas Armadas y la eliminación de la disidencia interna en el ejército. Fidel necesitaba un ejército de autómatas, no un ejército de hombres que amaran a su comandante más que al partido. La traición a Camilo fue la traición a la democracia que se prometió en la Sierra Maestra originalmente. Los cubanos del exilio han mantenido viva la llama de esta verdad a pesar de la censura interna. Se han publicado libros y testimonios de antiguos oficiales que confirman las órdenes extrañas de aquellos días de octubre. El miedo a que Camilo se convirtiera en un nuevo presidente civil era real en el despacho de Fidel. Sabían que su liderazgo era imparable y que su palabra era ley para la mayoría de los cubanos. Por eso la trampa fue tan meticulosa, usando el factor sorpresa y la confianza del propio Camilo Cienfuegos. No dejaron cabos sueltos, o eso creyeron ellos en su soberbia de dictadores eternos de la isla. Lo que no pudieron prever es que el pueblo siempre guarda una parte de la verdad en su corazón. Camilo sigue siendo el señor de la vanguardia, pero de la vanguardia que quiere ver a Cuba libre. Su muerte es el recordatorio constante de que la cúpula no tiene amigos, solo tiene intereses de poder. La buena vida de la cúpula actual es un insulto a la memoria de los que murieron por una idea. Ver a los descendientes de los Castro disfrutando en Europa es ver la traición en su estado puro. Camilo no murió para que los nietos de Fidel fueran millonarios mientras el pueblo no tiene ni luz. La traición de 1959 se extiende hasta el día de hoy con cada abuso que comete el gobierno. El comunismo en Cuba es una estafa que se cobró la vida de los mejores para beneficiar a los peores. Fidel Castro manipuló la historia para aparecer como el único arquitecto de la nación cuando no lo era. Se deshizo de Camilo, encarceló a Juber Matos y mandó al Che a morir a una selva lejana. Todos los que podían hacerle sombra fueron eliminados de una forma u otra por su mano fría. Camilo fue el primero porque era el más peligroso por su sencillez y su conexión con la gente. El cubano siente un repudio profundo por esta manera de actuar que destruye todo lo que es auténtico. La cúpula se siente segura ahora, pero la historia de la traición a Camilo es su sombra constante. No hay discurso de continuidad que pueda ocultar que son los herederos de un crimen político mayor. El pueblo cubano reclama hoy la verdad sobre lo que pasó en aquel cielo de octubre de 1959.
Camilo Cienfuegos es la prueba de que en Cuba la popularidad puede ser una sentencia de muerte segura. La dictadura lo sabe y por eso cuidan tanto que nadie sobresalga por encima del resto de los dirigentes. En el exilio se habla con claridad de lo que en Cuba es un tabú castigado con cárcel. Los cubanos en Miami y en el mundo saben que Camilo fue víctima de un complot de Palacio. Han recopilado pruebas y testimonios que la dictadura ha intentado destruir durante más de 60 años de poder. El sentimiento de injusticia une a los cubanos de todas las generaciones frente a la mentira de los Castro. No se puede construir una nación sobre la base de la entrega de tus propios compañeros de armas. Camilo fue el sacrificio necesario para que Fidel pudiera dormir tranquilo sin temor a ser reemplazado por otro. La envidia de Fidel era tan grande que no soportaba que Camilo fuera el más buscado por los periodistas. Cada vez que Camilo sonreía en una foto, Fidel sentía que perdía un pedazo de su control absoluto. La desaparición falsa es el término que muchos usan para describir este montaje cinematográfico de la cúpula. Fue una desaparición planeada, ejecutada y luego glorificada para que nadie pudiera investigar el fondo del asunto real. Los cubanos sienten que les robaron a su mejor hombre en el momento que más lo necesitaban todos. Camilo habría sido un freno para los desmanes que vinieron después con la colectivización y la miseria estatal. Su ausencia permitió que Cuba se convirtiera en una finca privada de la familia Castro Ruz para siempre. El repudio a esta realidad es lo que mueve hoy a millones de cubanos a pedir un cambio. La sombra de Camilo acompaña cada grito de libertad que se escucha en las calles de Santiago o Habana. La narrativa de la cúpula sobre Camilo se está cayendo a pedazos gracias al acceso a la información hoy. Ya los jóvenes no se conforman con la historia que les cuentan en los libros escolares de primaria. Buscan en Internet, preguntan a sus abuelos y sacan sus propias conclusiones sobre la envidia de Fidel. Es evidente que un líder que ama a su pueblo no manda a su mejor comandante a morir. Fidel usó a Camilo como un peón en un juego de ajedrez donde él siempre quería ganar. El sacrificio de Camilo fue el inicio de la era del terror y de la sospecha permanente en Cuba. Nadie está a salvo cuando el líder máximo es capaz de borrar a su mano derecha de la faz. Esta paranoia es la que mantiene a los ministros actuales con miedo de brillar más que el presidente. El sistema premia la mediocridad obediente y castiga el carisma que pueda movilizar a la gente de verdad. Camilo era el último de los comandantes que podía haber detenido el desastre que hoy es nuestra patria. Su muerte fue un golpe de estado interno contra la voluntad popular que lo quería de presidente. Fidel lo sabía y por eso no dudó en dar la orden que lo sacaría del camino para siempre. El pueblo cubano hoy mira las fotos de Camilo con una mezcla de nostalgia y de mucha rabia. Saben que les quitaron la oportunidad de tener a un líder que realmente amaba la tierra cubana. El exilio es el testigo vivo de que la verdad sobre Camilo no se ha perdido en el mar. Algún día, los archivos secretos saldrán a la luz y confirmarán lo que todos ya sospechamos hoy. Camilo Cienfuegos representa la Cuba que pudo ser y que la dictadura no permitió que fuera nunca. Una Cuba de sombreros de paja, de risas en las esquinas y de respeto por la opinión del prójimo. Fidel Castro trajo la rigidez, el uniforme abrochado hasta el cuello y el silencio cómplice del miedo. La desaparición de Camilo fue el entierro de la alegría nacional para dar paso a la solemnidad falsa. La cúpula de los Castro vive de ese mito porque no tienen nada más que ofrecerle al pueblo. No tienen comida, no tienen luz, no tienen libertad, solo tienen fotos de mártires que ellos mismos crearon. El descaro de celebrar a Camilo mientras se persigue al cubano que piensa diferente es algo inaudito hoy. Camilo nunca habría ordenado actos de repudio contra sus propios hermanos de sangre y de nación. Él era el hombre que bajaba el fusil para dar un abrazo a quien lo necesitara de corazón. Fidel era el hombre que levantaba el dedo para señalar al enemigo y condenarlo al ostracismo más duro. Esa diferencia de carácter fue lo que firmó la sentencia de muerte en aquel lejano 1959 de traición. Los cubanos de hoy se sienten más identificados con Camilo que con cualquier dirigente actual del Partido Comunista. El repudio a la cúpula crece cuando comparamos la nobleza de Camilo con la bajeza de Marrero. La historia no perdonará a quienes convirtieron a un héroe en una herramienta de control social y político. Camilo es libre en la memoria del pueblo,
a pesar de los intentos de la dictadura por atraparlo. Su espíritu vive en cada balsa que busca un horizonte de libertad lejos de la opresión castrista. Las islas privadas de la cúpula son el contraste perfecto para la sencillez que Camilo siempre defendió. Él vivía con lo mínimo y se sentía rico por tener el cariño de su gente en Cuba. Los que hoy mandan se sienten ricos por tener cuentas en Suiza y casas de veraneo exclusivas. Han traicionado cada uno de los principios por los que Camilo y otros se entregaron su vida joven. La desaparición de Camilo fue el primer paso para que esta casta pudiera robar sin que nadie protestara. Sin su voz para denunciar la corrupción, el camino quedó libre para el saqueo institucionalizado del país. Fidel Castro se rodeó de gente que le dijera que sí a todo, sin cuestionar sus lujos privados. Camilo nunca habría sido un cortesano ni habría aceptado las becas de lujo para sus hijos en España. Él quería que todos los niños cubanos tuvieran las mismas oportunidades en su propia tierra natal siempre. El repudio a los Castro es también un acto de lealtad hacia lo que Camilo realmente representaba. No podemos permitir que su nombre siga manchado por la asociación con un sistema que genera miseria. La trampa de Fidel fue efectiva en el corto plazo, pero en el largo plazo ha sido descubierta. El pueblo cubano ya no es el mismo que lloraba en 1959 sin saber qué estaba pasando detrás. Ahora somos un pueblo que sabe leer entre líneas y que identifica al verdugo aunque use barba. La libertad de Cuba pasa por reconocer que fuimos engañados desde el mismo principio de la revolución. Camilo Cienfuegos es el símbolo de esa verdad que ya no puede seguir siendo ocultada por nadie. Para ir cerrando este capítulo de nuestra historia, debemos reflexionar sobre la responsabilidad de cada cubano hoy. No podemos seguir permitiendo que la dictadura use a nuestros héroes para justificar sus crímenes y robos. La muerte de Camilo debe ser una lección sobre el peligro de confiar en caudillos que se creen dioses. El amor que el pueblo sentía por él era real, y por eso Fidel tuvo que eliminarlo. La envidia es el motor de muchas de las decisiones que se han tomado en esa cúpula oscura. El repudio que sentimos es la respuesta a décadas de mentiras y de manipulaciones del sentimiento nacional. Cuba merece saber dónde está Camilo y qué fue lo que realmente pasó en ese fatídico vuelo. No nos conformamos con la historia de las flores en el mar que nos cuentan cada octubre. Queremos justicia para Camilo y libertad para el pueblo por el que él tanto luchó y murió. La cúpula de los Castro sabe que su tiempo se acaba y que la verdad es imparable ahora. Cada vez que hablamos de esto, rompemos un eslabón de la cadena de silencio que nos impusieron. Camilo Cienfuegos sigue vivo en cada cubano que se rebela contra la injusticia y el descaro oficial. Su sombrero alón es hoy un estandarte de la resistencia contra el comunismo y la opresión dictatorial. La trampa de Fidel no fue perfecta porque no pudo borrar el cariño del pueblo por Camilo. Al final, la luz de la verdad siempre encuentra un camino para salir a la superficie del mar. Camilo era el futuro presidente que Cuba necesitaba para ser una nación moderna, próspera y muy libre hoy. Fidel Castro lo sabía y prefirió condenar a la isla a décadas de miseria antes que perder mando. El descaro de la cúpula actual es el resultado de esa ambición desmedida que empezó en 1959. Los beneficios de los hijos de los dirigentes son el pago por el silencio de sus padres. Pero el pueblo no tiene precio y su memoria es mucho más fuerte que cualquier decreto estatal hoy. El sentimiento de repudio a los Castro es unánime entre los cubanos que sufren el día a día. La desaparición de Camilo es una de las manchas más oscuras en el expediente criminal de la dictadura. No hay perdón para quienes entregaron a un hermano de lucha por un poco de poder político. El exilio cubano seguirá denunciando estas verdades hasta que Cuba sea finalmente libre de toda opresión comunista. La figura de Camilo nos inspira a no rendirnos y a seguir buscando la verdad por difícil que parezca. Su sonrisa nos recuerda que la cubanía es alegría y libertad, no tristeza y obediencia ciega al partido. La cúpula de los Castro podrá tener las armas, pero nosotros tenemos la razón y la historia. Camilo Cienfuegos es de los cubanos, no de los dictadores que intentaron borrarlo de la faz de la tierra. Su legado es un compromiso con la libertad que no vamos a romper por nada del mundo hoy. En este video hemos querido tocar los puntos que la dictadura no quiere que tú conozcas nunca jamás.
La envidia de Fidel Castro fue el motor que destruyó la esperanza de una Cuba democrática y muy próspera. La falsa desaparición de Camilo es el secreto mejor guardado de una cúpula que vive del engaño constante. El repudio de los cubanos es la consecuencia lógica de haber descubierto la verdad detrás de las flores rojas. No permitas que te sigan contando una historia de héroes de mármol que no tienen sentimientos ni dudas. Camilo era un hombre de carne y hueso que amaba a su país por encima de cualquier ideología. Su muerte fue una pérdida irreparable para todos nosotros, y el culpable tiene nombre y apellidos muy claros. Fidel Castro Ruz traicionó a Camilo y con él traicionó a todo el pueblo de Cuba para siempre. La cúpula actual sigue ese mismo camino de traición y de desprecio por la vida del cubano humilde. Pero la verdad está saliendo a flote como un barco que se niega a quedar hundido en el olvido. Gracias por acompañarme en este análisis sobre uno de los momentos más tristes de nuestra historia nacional cubana. Compartir este video es una forma de honrar a Camilo y de luchar contra la mentira de los Castro. La libertad de Cuba está cerca porque el pueblo ya no tiene miedo de decir lo que siente hoy. Patria y vida para todos mis hermanos cubanos, y que la verdad nos haga libres de una vez. La historia nos ha enseñado que las dictaduras se alimentan de mitos para poder justificar su existencia y control. Camilo Cienfuegos fue convertido en un mito por los mismos que lo sacaron de la escena política cubana. Es hora de rescatar al Camilo hombre, al líder que el pueblo quería para dirigir los destinos nacionales. Su trampa fue la trampa de todos los cubanos que creyeron en una revolución que terminó siendo cárcel. El repudio a los Castro es el despertar de una nación que ha estado dormida bajo un hechizo. La buena vida de la cúpula se termina cuando el pueblo decide que ya no va a creer más mentiras. Las islas privadas, las becas en España y los banquetes son el botín de una traición histórica mayor. Camilo nunca habría sido parte de ese descaro que hoy vemos en la televisión cubana oficialista cada día. Su ausencia se siente en cada apagón, en cada cola y en cada balsa que cruza el mar. Fidel Castro logró su objetivo de quedarse solo en el poder, pero perdió el respeto de la historia. El pueblo cubano reclama hoy el lugar que le corresponde en el mundo como una nación libre y soberana. Camilo Cienfuegos es el guía espiritual de esa nueva Cuba que está naciendo en el corazón de todos. No hay tiranía que dure 100 años, ni pueblo que la resista si se mantiene unido y fuerte. La verdad sobre Camilo es el primer paso para la libertad total de nuestra amada y herida isla. Para despedir este video, quiero agradecerles a todos por su atención y por su compromiso con la libertad. Espero que esta composición les haya servido para entender mejor la magnitud de la traición sufrida por Camilo. La cúpula de los Castro sigue usando su nombre, pero nosotros sabemos que él nos pertenece a nosotros. No olviden suscribirse al canal y compartir este contenido con todos sus hermanos cubanos en cualquier parte. La lucha por la verdad es una lucha diaria que no podemos abandonar por comodidad o por miedo. Camilo Cienfuegos vive en cada grito de libertad y en cada deseo de prosperidad para nuestra gente cubana. Fidel Castro intentó borrarlo, pero lo que hizo fue convertirlo en un símbolo eterno de la resistencia nacional. El repudio a la dictadura es la mejor forma de decir que ya no nos engañan con cuentos viejos. Gracias por estar ahí, por comentar y por ser parte de esta comunidad que busca una Cuba libre. Nos vemos en el próximo video para seguir desentrañando los misterios y las mentiras del régimen castrista hoy. Abajo la dictadura, abajo el comunismo y que viva Cuba libre con el espíritu de Camilo presente. Patria y vida para todos. Nos vemos pronto con más verdades que liberan y que unen al pueblo. Muchas gracias de corazón y un abrazo fuerte para todos los cubanos libres del mundo entero ahora mismo.